Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos complace enormemente tenerlos y tenerlas en este segundo foro sobre los 100 años de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Hoy tenemos unos invitados de lujo e invitadas. Nos complace enormemente tenerte, María Emma Mejía, acá en este evento, al doctor Juan Gómez Martínez y al doctor Luis Pérez Gutiérrez. De igual manera, nuestra decana, la doctora Patricia, y a nuestra directora también de extensión de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la doctora Patricia también. Hoy el tema que nos convoca es sobre el papel del Estado en el desarrollo histórico de la zona nororiental de la ciudad, y este tema es bien importante porque todos los investigadores, historiadores, inclusive personas que han trabajado sobre el conflicto en Colombia, han determinado que uno de los factores fundamentales del desarrollo histórico del conflicto colombiano ha sido el narcotráfico, los cultivos ilícitos y la debilidad de nuestro Estado colombiano. Inclusive muchos dicen que a partir de nuestra independencia, la debilidad se ha manifestado en muchos indicadores de injusticia social que ha tenido el país. Entonces, para nosotros es muy importante este tema, trabajarlo, buscar como un aporte a la memoria de la ciudad y del país, de modo que podamos tener unas rutas, unos aprendizajes con relación a lo que ha sido el papel del Estado y cómo ese papel del Estado ha sido determinante en el poblamiento de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Entonces, quiero simplemente saludarlos y saludarlas e invitar a la doctora Diana Patricia, nuestra decana, para que haga un saludo de parte de la universidad. Doctor José Arley, muchísimas gracias. Muchas gracias por pensar en nosotros también para esta serie de conversatorios. Con la Corporación Gestión Internacional hemos venido desarrollando una diversa cantidad de eventos de formación y de extensión, todos con un propósito común, y es la construcción de estrategias para la paz. Como lo he dicho en eventos anteriores que hemos tenido también sobre estas temáticas, estos temas no pueden escapar de la universidad. Estos temas que hoy nos convocan no son temas que le competan exclusivamente al sector político, ni son temas que se debatan exclusivamente desde lo público. La universidad, como espacio de formación y de transformación, es por esencia el espacio desde donde estos discursos, estos debates y estas voces deben oírse. Así es que para nosotros también, como institución gestora de paz y convencida de la formación para la paz, tener a los invitados que tenemos hoy es absolutamente emocionante, como se los manifestaba desde el principio. Tener a una voz como la de la doctora María Emma Mejía, mujer que nos ha representado en diversos espacios, principalmente de la vida política nacional, pero que principalmente ha abierto puertas para las voces de las mujeres, a mí me llena de muchísimo orgullo, porque mujeres como ellas han abierto las puertas para que otras podamos seguir avanzando también en otros caminos profesionales. Tener una voz tan autorizada como la del doctor Juan Gómez Martínez, que me llena de emoción nuevamente tenerlo acá y que siempre me complace profundamente escucharlo, pues es nuevamente enfatizar en que a estos eventos están viniendo las personas que conocen estos temas y que además los sienten porque son unos convencidos de la necesidad de dialogar sobre estas problemáticas. Y por supuesto al doctor Luis Pérez Gutiérrez, nuestro exgobernador, con quien también hemos tenido oportunidades de trabajar en eventos académicos. Antes de hemos tenido eventos como una investigación sobre el manifiesto de Córdoba, que produjo una publicación importante entre varias universidades de la ciudad y la gobernación de Antioquia. Así es que muy feliz de los invitados que hoy tenemos, pero muy feliz principalmente de que la celebración, ¿cierto?, de el centenario de un sector poblacional nos permita o sea la excusa para hablar de estos tan importantes temas de ciudad. Ayer, y aquí para compartir un asunto personal, tuve la oportunidad de visitar nuevamente el pueblo donde crecí.
Y aunque me vine de allí hace muchos años y aunque la visita no era necesariamente por algo emocionante o lindo, porque infortunadamente era porque estaba enterrando a mi abuela materna, el espacio del recuerdo y de la remembranza, el espacio o el momento de la felicidad de una infancia como la que tuve en ese pueblo, ese poder compartir esa cantidad de niños, esa libertad con la que crecí, me hizo recordar nuevamente la necesidad que tenemos de seguir transformando estas realidades y de brindarle a niños, niñas y adolescentes espacios como ese que muy posiblemente todos los que estamos aquí hoy reunidos tuvimos. La posibilidad de que ellos puedan volver a crecer y a jugar libres en los parques, a correr en las calles, a tener, cierto, esa cercanía con el otro desde el amor y no desde el miedo. Así es que sea ese también un incentivo para buscar a través de estos diálogos y de estas conversaciones alternativas de solución que hacer de este mundo un mundo mejor, que es en últimas la apuesta de todos los que trabajamos por la formación. Ellos y ellas, niños, niñas y adolescentes, tienen que ser una motivación siempre para nosotros y no los debemos perder de vista, aunque obviamente pues estos conversatorios son para la sociedad en general, son para transformarnos a todos de manera general. Espero que muchos estudiantes estén conectados en este momento. Estoy segura que muchos de nuestros y nuestras docentes están en este momento pendientes del canal de YouTube, precisamente porque para una universidad como la nuestra, estos debates construyen comunidad académica también, porque nos identificamos plenamente con el objetivo de esta serie de conversatorios. Así es que a todos y todas bienvenidas a esta nueva tarde de encuentro con esta construcción de saberes, a este encuentro con la memoria histórica, que es quizá la primera estrategia para poder empezar a entender el origen de nuestras realidades sociales y también las posibilidades que tenemos para transformarlas. Muchísimas gracias por estar hoy acá y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muy bien. Gracias, decana de la Universidad Autónoma. La mecánica de estos conversatorios es muy sencilla. Simplemente cada uno de los expositores va a tener 20 minutos y después de que cada uno hable, pues va a tener la posibilidad, los participantes en el chat de YouTube van a formular algunas preguntas y la idea es de que ustedes después, posteriormente, las respondan. Vamos a iniciar con la doctora María Emma Mejía, no sin antes darle pues como un reconocimiento muy especial a ella, que fue nuestra consejero presidencial para Medellín en los años 90, en los momentos más difíciles de la ciudad y del país, cuando el narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, pues se había tomado nuestra ciudad de una manera violenta, con actos terroristas de los que todos sabemos. Y entonces María Emma Mejía, una mujer joven de Medellín, se viene realmente a enfrentar una situación supremamente complicada, no solamente en tema de orden público, sino también la situación de Medellín. Medellín para esa época tenía el 17% de la población de Medellín estaba desempleada y sobre todo los jóvenes de Medellín no tenían. Inclusive en esa época surgió un libro de Alonso Salazar que se llamaba No nacimos para semilla, y María Emma con su alternativa, con su programa de gobierno, logró construir un proyecto de alternativas de futuro, no solamente para los jóvenes, sino para los habitantes de la ciudad de Medellín. La doctora María Emma Mejía es periodista. Yo los voy a presentar a todos como políticos porque es una manera de entender, porque a veces el tema de que los políticos entonces pareciera que estuviéramos refiriéndonos a unos seres extremadamente distintos a lo que es realmente la política. Y yo creo que debemos mostrarlos como políticos porque ustedes son fieles representantes de lo que debe ser la política. Entonces, María Emma es periodista, ha sido diplomática, fue nuestro consejero presidencial para Medellín en la época de 1990, ministra de Relaciones Exteriores, ministra de Educación, embajadora en España, también fue embajadora en Naciones Unidas, también fue la presidenta de UNASUR. Entonces tenemos aquí a una persona que realmente no solamente ha representado a Medellín y al género femenino, sino yo creo que nos ha representado a todas y a todos como una ciudadana y como una política que asume
la función pública como debe ser. Entonces, María Emma, mil gracias por estar y por acompañarnos en este conversatorio. Pues, José Arley, muchas gracias, decana, Patricia. Es un privilegio estar aquí acompañado de dos grandes amigos, colegas, que han sido estratégicos y estructurales en todo lo que fueron estos años de transformación de la ciudad. Así que, Juan y Luis, qué rico compartir esta reunión. Y yo empezaría por ubicarnos en un 7 de agosto de 1990, cuando culminábamos aquellos galanistas que empezamos en las juventudes galanistas, culminábamos tal vez lo que había sido una de las peores y más difíciles campañas presidenciales. Tal vez hoy le cuesta a los estudiantes de la Universidad de la Autónoma, a todos los que se unen a este canal de YouTube, entender la gravedad de la situación de ese país prácticamente inviable del que veníamos. Hicimos la campaña política del puñado de galanistas que nos unimos al candidato del Partido Liberal, que era el deseo de nuestro fundador del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, y con él ganamos la presidencia. Y ese 7 de agosto el presidente César Gaviria pronunció unas palabras muy fuertes sobre qué le estaba pasando a Medellín y cuál iba a ser su prioridad de gobierno. Y su prioridad de gobierno le dedica 2 párrafos de su discurso de posesión, Bienvenidos al Futuro, a eso, y él anuncia ahí el 7 que va a nombrar a una persona de alta competencia que pueda ser su delegado presidencial y pueda ayudar a superar esta crisis. Y el 10 de agosto sale el decreto de nombramiento mío. Todos imaginaban que yo iba a ser ministra de Comunicaciones porque era como el referente. Fue el que ahora es mi esposo, Alberto Caso Santamaría, el designado por el presidente Gaviria como ministro de Comunicaciones. Y a mí me dice: usted es la paisa de este grupo, usted se va para Medellín. Y para mí fue muy fuerte, ¿no? Mis hermanos, mis padres vivían en Medellín, mis tíos, toda mi familia, como Luis y Juan saben muy bien, pero era muy duro porque eran unas circunstancias atípicas completamente las de regresar a una ciudad tan escindida, tan partida. Y un poco yo creo que la importancia del modelo, no sabíamos, yo llegué como con un equipaje prácticamente sin equipaje, las maletas vacías, no teníamos ni los recursos, ni sabíamos exactamente qué íbamos a hacer, cómo penetrar estas zonas de Pablo Escobar, dominadas por él, una policía, una sociedad civil bastante golpeada, y de pronto como que empezamos a construir, de la mano, por supuesto, de alcaldes y gobernadores, pero sobre todo de la sociedad civil, de la academia, de las ONGs, región para... Siempre lo digo, Salazar, Rubén Fernández, José Arley, todos ellos como que fueron ese pasaporte para ingresar a la nororiental, que era en esta celebración de sus 100 años, era lamentablemente como el epicentro de lo que fue esa maldad tan brava que ejerció Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Entonces, sin equipaje, pero con muchos deseos de que construyéramos colectivamente. Yo diría que ese es el segundo elemento innovador, crear una consejería presidencial. A los ministros a veces les disgustaba porque decían, bueno, ¿y por qué se van a saltar al ministro una consejera presidencial? Llevándole las razones que tocaban al presidente, alertándolo sobre lo que estaba pasando, pidiendo los recursos, llamando a la comunidad internacional, y eso nos daba como un nivel que permitía esa comunicación en un mecanismo que verdaderamente fue muy innovador, fue un modelo muy innovador, porque era academia, INAO, María, todos los que hoy no están con nosotros, María Teresa de Hincapié, toda esa academia, la sociedad civil, las organizaciones de base, los gobiernos locales, el gobierno nacional, y un poco desterrando de la comuna lo que en ese momento se necesitaba, que fue pues la Cuarta Brigada. Entonces la Cuarta Brigada era una militarización de la comuna nororiental en particular, también la noroccidental. Entonces fue eso que nos permitió como romper con esos proyectos innovadores que poco a poco nos dieron. Entonces creamos lo primero las casas juveniles, donde los jóvenes tuvieran espacios, unos jóvenes muy estigmatizados, tuvieran su propio espacio. Entonces rentábamos una casita
pequeña en un barrio, en los Populares o en Santo Domingo, arreglar los colegios. Yo recuerdo a César Darío Guisao, que ha trabajado con todos ustedes, Guisao, responsable del Santo Domingo Sabio, que en ese momento no había ni escaleras eléctricas, ni Biblioteca España, ni nada parecido. Entonces, restablecer los colegios y las escuelas para que volvieran los maestros y para que de alguna forma todo eso que era el Estado, distinto al Estado militar, volviera a las comunas. Los proyectos de inversión semilla, para nosotros esenciales, eran pequeños proyectos. Yo me llevé a Armando Montenegro y a Rudy Gómez, ministro de Hacienda y director general de planeación, para que los dos entendieran de lo que se trataba, los recursos necesarios para el plan de la consejería y el plan de Medellín. Y logramos sacar un documento COMPES, un documento de política económica y social, para que esto fuera una política de Estado, que yo creo que es tal vez lo más innovador, y creo que ustedes que han sido alcaldes y gobernadores lo saben. Es un proyecto que ha durado 30 años. Con Federico Gutiérrez, el año pasado, cuando se destruyó, se voló, pues allá nos encontramos el edificio Mónaco. Él decía, parte de ese legado pues nació en los 90 cuando usted estuvo aquí, y de alguna forma se ha proyectado como política de Estado, incluyendo programas de televisión que colonizamos nosotros como Arriba Mi Barrio, que lograba que esos jóvenes, esas estadísticas de las que habla José Arley, no fueran solo NNs en el informe de la mañana siguiente de medicina legal, sino que fueran héroes reconocidos. Entonces el muchacho que estuvo la noche anterior, el día anterior en Arriba Mi Barrio, que presentábamos Alonso Salazar y yo, y después Melguizo, pudieran reconocerse a sí mismos y eran los héroes del barrio, de la manzana. Un proyecto que hicimos con Carlos Montoya, el gran arquitecto y planificador urbano, el PRIMED, que también tomó años en construir en esa zona que estamos hoy conmemorándole su centenario, esa zona que parecen las tres cordilleras de los Andes, porque es que lo quebrada de la nororiental incomunicaba y aislaba y dramatizaba la situación que ya Pablo Escobar había establecido, que era una especie de sectas, una especie de guaridas donde si no le funcionaba la de tal barrio, se iba con la otra. Entonces yo creo que eso fue también un modelo de intervención en desarrollo urbano muy importante. Yo diría que si a mí me ponen a pensar en mi vida pública, siendo canciller, ministra de Educación, embajadora en varios lugares, la ONU, yo diría que para mí cambió la historia, el curso de mi historia. Dijéramos, yo sería distinta, sería un gran funcionario público seguramente, o una política con éxito, pero nunca habría entendido ni sentido mi propia ciudad. Como decía Patricia al principio, no vuelve a sus orígenes, y mi volver a Medellín para mí, en ese Medellín, que tal vez, como que yo decía, teníamos como una especie de muro imaginario en la ciudad, que después del río y hacia la loma, nosotros no habíamos mirado y no éramos capaces de reconocernos los unos a los otros. Y creo que eso fue lo más importante de este modelo, que por eso cuando hicimos el pacto social por Medellín y por Antioquia, Alternativas de Futuro, que ustedes estuvieron, que todo el gobierno nacional, los ministros, la iglesia, los jóvenes, yo recuerdo eso y uno piensa, bueno, si hoy lográramos un pacto social que nos polarizara menos y que nos uniera en objetivos, tanto para el terruño, dijéramos, para Medellín como para Antioquia y para el país, viendo lo que nos pasa en Estados Unidos o pasa en nuestro país. Entonces yo diría, y con esto termino para escuchar a nuestros otros contertulios, es eso, es que fuimos capaces de crear un modelo con participación ciudadana, un modelo con todos, muy inclusivo, y que este modelo perdurara, que el gobierno nacional estuviera de acuerdo en que eso se volviera una política pública, y muchas otras ciudades del país y de lugares del mundo, Río de Janeiro. Es decir, lo que ha sido proyectos como de transporte urbano, de intervención urbana en Bogotá, los que inició Peñalosa, ese modelo Peñalosa-Mocus, ha sido un modelo que en lo nuestro, que en lo que es el conflicto generado por el narcotráfico, ha podido replicarse y he podido contárselo al mundo. Y
y hoy vemos lo que Medellín es, lo que ustedes dejaron también, alcaldes y gobernadores y universidad y academia y ONGs. Entonces, de verdad, pues muchas gracias y feliz aniversario, porque yo creo que la Nororiental se lo merece todo, y espero estar allí muy pronto, una vez pase todo esto, que nos volvamos a encontrar. Gracias a ustedes, gracias, José Arley. María Emma, de darle la palabra al segundo expositor, yo quisiera un poco hacer la pregunta relacionada. Hoy el mundo entero está pendiente de lo que pueda suceder en los Estados Unidos. En los años 90, un alcalde de Nueva York se atrevió a decir que lo que había que hacer con Medellín era bombardearlo y acabar. Obviamente por todo lo que significaba el cartel de Medellín, en temas de drogas ilícitas. ¿Qué reflexión tú haces frente a ese papel que jugaron los jóvenes de Medellín, vinculados lamentablemente al servicio del cartel de Medellín, y que de una u otra manera afectaba los intereses de los Estados Unidos? Fueron definitivos. Yo creo que ustedes, estoy segura, saben cómo la comunidad internacional nos abandonó, literalmente nos abandonó en esos años. No había forma desde el gobierno de Virgilio Barco, diría yo, la muerte de Luis Carlos Galán, bueno, y el reguero de muertos, qué dolor de nuestra tierra, cuánto pagamos en esa carrera, dijéramos, del cartel de Medellín, pero fue definitivo porque nosotros logramos convencer al mundo, diría yo, volver a traer la cooperación internacional. Yo recuerdo la anécdota del embajador británico cuando decidió, pues bueno, me voy a arriesgar y voy a ir a Medellín a conocer el proyecto de una casa juvenil, y él nos dio los recursos para construir en el hueco, dijéramos, de los populares, un teatrico, un pequeño teatrico, que fueron como el incipiente inicio del primer. Y él llegó el Jaguar, un Jaguar blindado que obviamente lo dejó tirado en la primera loma de la nororiental, y el señor, el Jaguar traído desde Bogotá en camión, pues obviamente no subió la loma. Entonces nos tocó irnos, le toca caminar y lo vamos a cuidar todos nosotros, y los jóvenes eran ese acompañamiento, esa escolta. Y USAID, cuando yo le planteo a la cooperación americana que obviamente no iba a ir a apoyar a los jóvenes sicarios que trabajaban para Pablo Escobar, le planteamos esa posibilidad de que yo lo que digo es que este es un proyecto de alternativa de cultivos, pero urbana. Un joven es como un campesino, solo que lo urbano, que hay que apoyarlo para que él pueda salir de esa pertenencia al cartel de Pablo Escobar y a ese ejército de jóvenes que él lamentablemente pues acabó con muchos, y otros logramos que sobrevivieran. Entonces USAID nos aportó los primeros $10 millones para ese plan de inversión semilla y para todos los proyectos. Así que la juventud en ese momento, y estoy segura que lo hará ahora, como muy probablemente va a ocurrir ganando el presidente Biden, ojalá desnarcoticemos otra vez esa relación que habíamos renarcotizado con el presidente Trump y nuestro gobierno, y volvamos un poco a dar esa oportunidad, a dar esa oportunidad de un proyecto semilla en este aniversario, y a los jóvenes que ustedes mejor que nadie saben, tanto en Antioquia como en Medellín, las necesidades que hoy tienen, post pandemia también. Así que yo creo que a ellos les debemos lo más, tal vez lo más. Pusieron su vida, carne de cañón, pero al mismo tiempo fueron capaces de convencer a otros de que había salidas. Muy bien, María Emma, mil gracias por esta intervención. Yo creo que esto nos retoma muchísimo con la imagen de lo que fue Medellín y Antioquia y el país entero en los años 90, y el papel definitivo que jugó la Consejería Presidencial para Medellín en cabeza tuya. Mil gracias por estos aportes. Queremos invitar al doctor Luis Pérez Gutiérrez como nuestro segundo expositor. Pérez, pues también es una persona que ha jugado un papel muy importante para la ciudad y para el departamento de Antioquia. Fue rector de nuestra universidad
de Antioquia, la universidad pública más importante, yo diría, del departamento, secretario de Educación de la ciudad de Medellín, alcalde de la ciudad de Medellín, gobernador, director del ICFES. Entonces, Luis Pérez es una de las personas que en materia de educación y en materia de programas sociales ha tenido que ver muchísimo con la ciudad, con el departamento y obviamente con la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Entonces, doctor Luis Pérez, mil gracias por estar acá en este conversatorio. Le damos el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos los que están conectados. Saludar muy especialmente a la doctora María Emma, que acaba de salir, que tenemos un recuerdo muy especial y grato de ella, tanto por ser consejera presidencial, sino también como cofundadora del Nuevo Liberalismo. Saludar al doctor Juan Gómez, que ha prestado un servicio histórico y gigante tanto a Medellín y Antioquia. Agradecerle y un honor también estar con él a su lado. A Diana Patricia Ruiz, la decana, que resté por Luis, que se fue, y a ti, José Arley, por esta invitación. Es una tarde de alegría porque yo guardo un amor muy especial por los líderes y por los habitantes de la nororiental. Dios me ha permitido conservar con ellos una bella y fraternal amistad en toda mi vida pública. Los líderes de la comuna nororiental siempre han sido ejemplares. Han trabajado en medio de la penuria, de la inseguridad, de los dolores de la gente, de la cicatería de los gobiernos y casi siempre con el abuso de algunos ilegales que se metían a la zona aprovechando o explotando indebidamente las necesidades de la gente. Yo con ellos, con los líderes sociales de la nororiental, tengo una admiración y más ahora expresárselos en estos 100 años de vida de la zona. Es muy bueno decirlo, que los líderes sociales de la comuna, la voz de esos líderes nunca se silenciaron a pesar de tanto riesgo y a pesar de tantas amenazas. Nunca callaron cuando se trataba de defender los derechos de la gente de la zona. Y uno podría decir como dirigente público que lo que a uno lo anima a hacer buena política es precisamente el valor de esos líderes de la comuna nororiental, de todas las comunas que hay alrededor de esa comuna. Quiero empezar diciendo que en Colombia solo se atacan los problemas cuando ya parecen imposibles de solucionar. No existe en el país, no existe en Colombia una política pública prospectiva, ni preventiva, ni de futuro. A los gobiernos en general les falta mucha visión de largo plazo. Les falta pensar más en las consecuencias futuras de los problemas. Les falta construir más para las próximas generaciones y no interesarse únicamente en sobrevivir de cualquier manera a sus 3 o 4 años de gobierno. Parece un chiste, pero dejar crecer los problemas sociales debería ser una irresponsabilidad que debería ser sancionada. Todo indica que los dirigentes siempre se asustan ante los problemas. Los dirigentes tienen que entender que hay que amar en secreto los problemas para poderlos solucionar. Y deben entender también los dirigentes que el que resuelve problemas gigantes es un líder grande. El que resuelve problemas pequeños es un líder enano. O sea que los dirigentes que nosotros tenemos tienen que entender rápidamente que hay que modificar la realidad y que ellos son del tamaño de los problemas que están resolviendo. Yo debo decir que en esta teoría uno podría fácilmente empezar a recoger muchos problemas en Colombia que los han dejado crecer. Los problemas del Catatumbo hoy son tan graves que el gobierno le da miedo mirar para allá. El problema de los indígenas del Cauca los han dejado crecer en medio de unas controversias que son más agresiones entre sí que soluciones. Y así uno podría encontrar en Colombia
una gran cantidad de problemas que no los resolvemos a tiempo y solamente empezamos a mal resolverlos cuando ya los problemas son gigantes. Yo creo que hoy que tenemos aquí al doctor Juan Gómez, que fue, digamos, el que tiene más historia en las alcaldías de Medellín, es el mejor momento para hablar de los 100 años de la zona nororiental. Uno podría decir, y ahora que estaba aquí María Emma, que a la zona nororiental la abandonaron en estos 100 años, por lo menos en los primeros 70 años estuvo abandonada. Solamente cuando llegaron, yo diría que los alcaldes populares, cuando el doctor César Gaviria nombró la consejería presidencial, ya dejaron de ignorarlo y se empezó a tener ya una política oficial para ver cómo se resolvían los problemas de la comuna nororiental. Allá no había ni control de invasiones, allá nunca hubo espacios públicos decentes, casi que ni la policía hacía presencia allá porque o le daba miedo o la echaban a las buenas o a las malas de la comuna. Yo tengo que decir que conocí la comuna nororiental y siempre el recuerdo que tengo es pocas y malas vías, pocas y malas escuelas, pocos y malos espacios públicos, que el espacio público es el primer mensaje de igualdad que da el mundo en cualquier ciudad. Muy mala movilidad. Recuerdo que no cabían 2 carros por la misma calle y habría que devolverse, hacer mil peripecias para resolver ese problema tan grave de que hay 2 carros en una vía que quieren seguir caminando. Fuera de eso, que en las noches la circulación ciudadana era lo más complicado de resistirlo por los ciudadanos. Alguna vez una joven me la encontré en Carulla y recuerdo que me dijo que tuvo que renunciar al trabajo porque su trabajo era hasta las 10 de la noche y que no había manera de llegar a la nororiental en transporte público después de las 5 o 6 de la tarde. Eso es un solo ejemplo para mostrar lo duro que le toca a los menos pudientes y a la gente que no está en las zonas más desarrolladas. Como alcalde de Medellín, una vez conocí un buen loco francés y me sugirió construir los metrocables. Pero los metrocables para transporte masivo. Ustedes saben que los metrocables solo utilizaban para turismo, para actividades de pequeños grupos. Casi todos son grupos turistas que tienen ingresos y que son personas pudientes. Y yo debo decirles aquí, recordando lo del metrocable, que es muy emocionante compartir conversaciones con los buenos locos. Los locos son una bella unión entre la fantasía y la realidad. Los locos no tienen limitaciones para la imaginación y esas locuras están muy cerca a la genialidad. Por eso valoro tanto a estos buenos locos, los valoro más que a los cuerdos. Yo creo que demasiada cordura no es bueno, no nos lleva lejos. Y por eso hay que disfrutar con quienes no le ponen límite a la imaginación. Y la verdad, yo envidio mucho las buenas locuras. Eso tiene una gran importancia para la vida profesional de cualquier persona. Y quería decirles hoy, con los 100 años de la nororiental, que ese buen loco francés me dijo que Medellín era la ciudad perfecta para convertir los metrocables en transporte masivo. Y me sugirió hacer 5 cables: el de la nororiental, el de la sierra, el del Parque Arví, el de la comuna noroccidental y el de San Javier. Pues uno como gobernante generalmente pregunta, ¿y cuál es el más fácil de hacer? Y él me dijo, le voy a contestar, pero en un tono maluco. Le voy a contestar, el más fácil de hacer es el de la noroccidental, que es el último que estamos haciendo. Y me regañó, me dijo, uno nunca pregunta cuál es el más fácil, uno tiene que preguntar siempre cuál es el más difícil. Y hacer el más difícil para poder batir y echar al piso a todos los enemigos. Si usted no hace el más difícil, nadie más lo hará en el futuro, me dijo. Y yo también soy muy enamorado de lo difícil. Yo no le tengo miedo a los problemas, yo los amo en secreto.
y yo me enamoré del más difícil y me cautivó la ilusión de ver la comuna nororiental floreciente, con ciudadanos humildes viajando en primera clase y con un transporte masivo a todas las horas, incluso después de las 10 de la noche, y ese cable vinculado al metro. Había una muralla invisible siempre entre la nororiental y el resto de Medellín. Eso parecía un muro de Berlín, como después lo dijo Clinton. Nadie del resto de la ciudad subía a la comuna. Los empleos inclusive se perdían. Cuando un empleador se daba cuenta que alguien vivía en la comuna nororiental, no lo empleaba, lo sacaba de la lista. Y con esa loca idea del Metrocable yo me soñé derrumbando todas esas odiosas murallas que partían la ciudad en dos territorios antónimos e injustos. Y me consagré con mucha persistencia, con mucha dedicación, a ver si era posible hacer ese cable de la nororiental. Yo soñaba con un símbolo liberador que derrotara tantas falencias e injusticias de la gente. Y soy muy amigo de los grandes símbolos, porque yo creo que los símbolos también son milagrosos y pueden hacer ciertas revoluciones que en lo común nunca se realizan. Cuando siendo alcalde yo anuncié que íbamos a hacer ese Metrocable, las reacciones fueron extremas. Por un lado, la gente de la comuna no creía, la gente de la nororiental no creía. Estaban siempre acostumbrados que les prometieran mucho y que no les cumplieran las promesas. Les resultaba más exótico que una obra de tecnología de un costo tan elevado se fuera a construir en un barrio tan humilde. Y Medellín estaba acostumbrado en general que las zonas de más valorización y más desarrollo pues eran los sectores más pudientes, que era donde había mucho más recursos. Y de alguna manera también en Colombia la política se ha dejado dominar por la mala idea de hacer obras para pobres y no obras de ricos para pobres. Y hay que decirlo con franqueza, las obras públicas de pobres para pobres hacen a la gente más pobre, ahí no hay ningún avance. Y el Metrocable, para decir en ese momento, era una obra de ricos para pobres. Y la nororiental generalmente estaba acostumbrada a obras muy pequeñas que las hacían las mismas juntas de acción comunal y las hacían las comunidades. Pero por otro lado, la reacción al Metrocable es que muchos dirigentes se empezaron a censurar y a decir que invertir tanto dinero en un lugar de tan bajo desarrollo, que eso era botar el dinero público en obras suntuarias. Unos decían que el Metrocable era una garrucha. También recuerdo que hubo un gran debate diciendo que el Metrocable de Luis Pérez es una garrucha. Y otros importantes personajes de la vida nacional, que no es bueno decirlos aquí en nombre propio, me denunciaron a la fiscalía por el derroche y que de paso lo que estábamos haciendo era una trama para robarnos el dinero de esa obra. O sea que el Metrocable tuvo muchas dificultades. Eso no fue tan fácil como lo vea uno funcionando de bien, que el metro lo maneja excelente. Y voy a mencionar solamente una insolidaridad, porque a mí no se me sale una espina al corazón, que es la insolidaridad de las empresas de seguros. Cuando se abrió la licitación del Metrocable, me pareció muy humillante que las aseguradoras no quisieron vender a los contratistas las pólizas contra daños y terrorismos para la nororiental. Decían que esa comuna no aguantaba ningún seguro, que lo que se invirtiera ya era botar el dinero. Y de verdad a mí me da ganas de llorar en silencio por la falta de patriotismo de esos aseguradores. La primera licitación se declaró desierta, no porque no hubiera plata o porque no fuera posible técnicamente, sino porque ninguna empresa de seguros quiso vender las pólizas de estabilidad de la obra. Y eso fue el primer retraso del proyecto. Sacamos una nueva licitación y ocurrió lo mismo. Qué vergüenza, de verdad, que una vergüenza histórica de insolidaridad social, que es una mancha que llevarán por siempre en su misión empresarial las aseguradoras que no quisieron en ese momento apoyar el proyecto, vender un seguro, que no lo estaban regalando, no que lo estaban vendiendo. O sea que le da a uno rabia que ese liderazgo del bien común que reclama el Papa Francisco
no lo practiquen las empresas porque solamente están pensando en aumentar sus capitales a costa de que no haya un avance social. Y al final, Metrocable fue posible porque tanto el municipio como el metro constituimos un fondo contingente para reemplazar las pólizas de seguros, que era la única forma de ver que la comuna nororiental tuviera un transporte para que la gente viajara en primera clase. Y ya después de tantos problemas, uno sí tiene que decir qué gran orgullo de Medellín, de la zona nororiental, que precisamente en esa zona nororiental haya nacido el primer cable de transporte masivo para el planeta. Y por eso es que a Medellín le dieron la distinción de ser la ciudad más innovadora del mundo. No se la dieron porque tenía 1000 computadores o 5000 o 20.000, no. Se la dieron porque el cable fue una innovación mundial. Y hay muchísimos países hoy que lo copian, inclusive la Universidad de Oxford ha hecho una gran cantidad de estudios. A mí me han llamado varias veces porque creen que esa es una solución para muchos países del mundo que son pobres o que tienen carreteras o que en el futuro, cuando el medio ambiente no aguante más carros, hay que empezar de pronto a utilizar el Metrocable. Hace 2 años fui a dar una conferencia a Ciudad de México y me pareció muy simpático que el gobernador de todo ese distrito de México me dijo que el mejor regalo que se le podía dar a Luis Pérez era llevarlo a conocer un cable que ellos hicieron para juntar 2 montañas. Y son las más densas pobladas de Ciudad de México. No están conectadas al metro, pero sí las 2 montañas están conectadas directamente. O sea que uno lo que puede decir es que esta es una obra que le devolvió a la nororiental la fe de que sí existe futuro. Y además de un solo golpe, no solamente sirvió para movilizar, sino que se derrumbaron una gran cantidad de murallas invisibles que existían antes. Yo, esto no es ningún misterio, pero sin duda todos los empresarios y la gente se moría de miedo de ir a la nororiental. Y cuando ya se construyó el Metrocable, hasta la asamblea de la ANDI de los industriales se clausuró en la última estación del metro. Eso ya mostraba que digamos que los milagros que había hecho el Metrocable eran supremamente grandes desde el punto de vista social y de juntar esas 2 ciudades. Recuerdo también que el presidente Clinton viajó en Metrocable y llamó a Medellín la Berlín de las Américas, en el sentido de que se había roto, se había caído unas murallas sociales muy grandes. Y bueno, y qué honor que un presidente de Estados Unidos haya viajado en Metrocable y que fuera de eso diga, se haya sentido impactado por esa obra más que cualquier otra en Colombia. Yo cuando fui gobernador me tocó acompañar a Bill Clinton a la comuna y recuerdo que él decía, más o menos así, si ustedes suben hasta allá y piensan cómo era la vida antes y cómo es ahora, ven que la paz sí es mejor que la guerra y que la comunicación es mejor que el conflicto. O sea que un hombre pues, que manejó el mundo, por decirlo así, se sentía impactado por una obra tan sencilla y tan humilde como es la comuna nororiental. Y debo, aprovechando estos 100 años, también decir que hay algunas frases que son muy bonitas. Por ejemplo, en la nororiental antes decía, vamos para Medellín, como si sus habitantes no fueran de la ciudad de Medellín. Vamos a bajar a Medellín, como si no fueran parte de la ciudad. Cuando se creó el Metrocable, ya empezaron a decir, vamos para el centro. Ya se sentían como parte de la ciudad, se sentían integrados y acogidos por la ciudad. Esto demuestra que el Metrocable no es solamente un sistema de comunicación para la movilidad, sino también que es un sistema de comunicación mental entre la gente, la nororiental y la ciudad. Y el Metrocable, yo diría que lleva a todas las horas un bello mensaje, dice, en Medellín cabemos todos. Ese yo creo que es un mensaje que siempre lo tendremos presente con el Metrocable. Y uno podría decir la verdad que el Metrocable es, digamos, el símbolo más impactante de una revolución pacífica en la ciudad. Yo no sé si aquí ellos han peleado, pero la valorización, que es un tema tan discutido en Medellín, la valorización no llegaba a la comuna nororiental.
ni habían obras, ni las casas creo que se valorizaban. Cuando llegó el Metrocable, se empezaron a pintar las casas de blanco, empezó a subir el arrendamiento, ya las casas entraron al mercado, eran apetecidas. Yo creo que han sido tantos los milagros que ha hecho el Metrocable que uno realmente no puede dejar de elogiar. Y todavía hoy, después de tantos años, de tantas veces que han subido esas cabinas y han bajado, todavía hoy subir el Metrocable a la comuna es como una experiencia muy conmovedora, muy excitante. Sí, más que un viaje en una cabina de servicio público, es un paseo como a la imaginación, es un encuentro con la justicia social. Se siente más que nunca que sí es posible conseguir un nuevo país justo, un país unido, un país en paz. Y si bien el Metrocable es una revolución en el transporte masivo y en la renovación urbana, es también un proyecto que yo diría que robustece el corazón por la equidad y la pacificación que hizo en la ciudad. Yo creo que la comuna y la zona nororiental aparecía como una de las zonas más violentas del mundo. Creo que cuando el doctor Juan Gómez fue alcalde, esa era, digamos, el mensaje que se mandaba de Medellín para el mundo. Y paulatinamente esta obra empezó a cambiar y a bajar la violencia de una manera impresionante. O sea que el mensaje que empezó a mandar la comuna para el resto del país y al mundo y a la ciudad cambió completamente con el Metrocable. Y una cosa pues que es, digamos, metafórica. Es muy emocionante ver cómo aún hoy, desde abajo, la gente saluda con afecto a los que van en el cable. O sea, se saludan como que fuera un barrio de gente cercana, como que si pasara con alegría a alguien que se siente, digamos, viajando de una forma segura, con optimismo, y como que eso fuera también un espacio público, porque el Metrocable también permitió abrir unas vías que generaron muchísimo espacio público. O sea que en síntesis, pues no todo en la comuna en los 100 años han sido dolorosos. O sea, yo creo que hoy la comuna se presenta como la primera región del mundo que se integra a un metro con un Metrocable, una tecnología que es ambiental y económica y, digamos, muy segura, y que se ha convertido en una obra que es un espejo para cambiar la opinión donde se hacen inversiones públicas. Yo creo que es mucho más económico y muy más fácil transformar un país si se invierte más en las zonas pobres que cuando se invierte todo en las zonas de los más pudientes. Y yo creo que el Metrocable también cambió la idea de que los pobres no tengan que oír, escuchar hablar del progreso, sino que convivan con el progreso y que consuman progreso, que yo creo que eso es lo más importante que puede tener la gente. Y finalmente decir esto, que en números es muy fascinante lo que hacen Metrocable. Los Metrocable están haciendo más de 25 millones de viajes al año. Y ahora estamos cerca de celebrar los 200 millones de viajes en total de los Metrocables. Yo creo que ese es un número extraordinario, un buen ejemplo para cualquier lugar del planeta. Y también quería decirles que hay otra obra que a mí me da mucha alegría haberla hecho para la zona norte de Medellín, que yo creo que cuando el doctor Juan Gómez era alcalde, hablaba mucho de una palabra que decía que Medellín tiene norte. O sea, él venía pensando en eso. Si no recuerdo mal, Juan, con el doctor Núñez Lapeira, que hacía unos buenos documentos sobre Medellín tiene norte. O sea, es recuerdo que era muy pedagógico, era un proyecto muy bonito sobre el norte de Medellín. Y me da gran alegría también decir que me tocó construir lo que se llamó el Parque de los Deseos. El Parque de los Deseos hoy es una zona muy bella de Medellín, casi que se ha vuelto una zona de los jóvenes, un parque donde llega toda la gente del norte, donde todos somos iguales, donde compartimos sin ningún tipo de diferencia. Y ese Parque de los Deseos obligó también que el entorno se mejorara, porque el acceso a las comunas del norte era muy difícil, y los Deseos ahí se estableció Ruta N, así se empezaron a hacer desarrollos muy importantes que empezaban a ver
como unos espacios públicos de calidad y se veía un poco más justa la ciudad. O sea que ese Parque de los Deseos, que es un referente urbano, hace parte también de esos 100 años de la Comuna Nororiental y se ha vuelto en un punto de encuentro ciudadano donde no hay diferencias ni económicas ni ideológicas de los ciudadanos. O sea que yo quise pues aprovechar esto para mencionar el Metrocable y el Parque de los Deseos, porque yo creo que han hecho un aporte importante de todos los gobernantes que hemos trabajado, porque se dejó crecer tanto el problema de la nororiental en 70 años que después fue casi imposible con los alcaldes que vinieron, todos con deseos de cambiar, de lograr pues esta transformación. O sea que con la nororiental aquí sí se aplica la bella frase que dice que el que es capaz de ver lo invisible es capaz de lograr lo imposible. Muchas gracias, Arley y Juan. Luis, mil gracias por tus valiosos aportes con relación al Metrocable de la ciudad de Medellín. Como bien lo dice, pues logró integrar a una zona, la zona más poblada de la ciudad, al conjunto de las otras zonas y de las otras comunas de la ciudad. Yo creo que ese aporte en desarrollo ha sido fundamental y ha sido histórico para todos los habitantes de la zona, y yo creo que ha sido un ejemplo no solamente para Medellín, sino también para el mundo. Le damos la bienvenida al doctor Juan Gómez Martínez. Él fue nuestro primer alcalde electo popularmente. También fue nuestro primer gobernador elegido popularmente y posteriormente también fue alcalde de la ciudad de Medellín. El doctor Juan Gómez Martínez ha sido ministro en varias ocasiones, embajador en Naciones Unidas, la Santa Sede, también ha sido senador de la República. Por lo tanto, es una de las personas que en términos de la participación del Estado en el desarrollo histórico de la ciudad y en este caso de la zona nororiental es fundamental. Doctor Juan Gómez Martínez, mil gracias por aceptar siempre estas invitaciones que hacemos la Corporación Gestión Internacional y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entonces tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Arley. Y gracias a Luis, a María Emma, a Patricia, a todos ustedes por esta oportunidad. Aunque hablar de último, pues ya nos quitan muchos temas. Y entonces voy a hablar de historias, de anécdotas. Uno a esta edad ya habla de anécdotas. Sobre las comunas nororientales, la gente del oriente antioqueño se bajaron por la montaña y se asentaron allí. Gente buena, gente oriental, gente trabajadora, fueron ocupando esas laderas peligrosas, físicamente peligrosas por los derrumbes que se podían presentar y se han presentado. Fue una gente de empuje, pero llevar el desarrollo a esas zonas tan pendientes, tan complicadas, era difícil. Sin embargo, las anteriores administraciones le llevaron servicios públicos, energía, acueducto y alcantarillado, teléfonos, tanto que alguna vez estando yo en la alcaldía me visitó Pacho Santos y me dijo: yo quiero ir a las comunas nororientales. Le dije: hombre, eso es muy peligroso, que un periodista, eso fue antes del secuestro de él, que un periodista se meta allá. Dijo: no, yo la quiero conocer. Entonces le puse un carro. Lo acompañaron Álvaro Bernal y Ramiro Valencia, y esa noche tuvimos una comida en el Cerro Nutibara. Invitamos a Pacho Santos, estuvo ahí con nosotros, y a mitad de la noche, diga 10 de la noche, me dijo: yo quiero volver a las comunas orientales. Y le dije: no se le ocurra, a esta hora no se puede entrar allá. Dijo: no, yo quiero como periodista conocer eso de noche.
se fue con los mismos acompañantes, Álvaro Bernal, Ramiro Valencia, amanecieron o los cogió la madrugada en Aranjuez tomando aguardiente y llegó al día siguiente y me dijo, alcalde, el problema de esas comunas no es el que yo suponía, pensando seguramente en los barrios más pobres de Bogotá, que no tienen absolutamente nada. Y me dijo, tienen buenos servicios, tienen calles pavimentadas, tienen de todo. El problema es otro, claro, la falta de oportunidades. Y lamentablemente dejamos que Pablo Escobar les diera las oportunidades de tener canchas deportivas, de iluminación de esas canchas y mejorar la situación de vivienda de esa zona. Fue muy difícil entonces competir con Pablo Escobar. Nosotros hicimos cositas allá, los teléfonos públicos los pusimos gratuitos, dándoles algunos servicios. Después llegó el Metrocable del que hablaba Luis, que eso sí es una maravilla mostrable en cualquier parte del mundo. Pero quería decir que esa es gente buena, lo que le falta son oportunidades. En mi segunda alcaldía creamos el programa Parce para dar empleo, porque nos dimos cuenta que esa gente no podía seguir pasando trabajos o pasándose al lado de Pablo Escobar, delinquiendo y al fin y al cabo recibían recursos de la mafia. Esa era una situación muy difícil, tanto que a nivel nacional el nombre de comuna era una cosa horrorosa. Yo les decía, es un nombre que se le da a una zona de una ciudad. No, para el resto de los colombianos hablar de comuna era crimen, era delincuencia, era peligro. Tratamos entonces de mejorar esa situación. Y quiero contarles otra anécdota que me pasó, no exactamente en las comunas del nororiente, sino del noroccidente. Como decía, creamos el programa Parce, que era con el Instituto Mi Río, dándole empleo a esos muchachos. Me criticaban y decían, aquí para tener empleo tiene que ser un delincuente. No es que tenga que ser delincuente, sino que tenemos que darle oportunidades a los delincuentes que salgan de esa situación. Y empleábamos muchachos de esos barrios que estaban en armas y para dejarlas les dábamos oportunidades. María Emma, con el programa después de César Gaviria, hizo una gran labor, nos ayudó fundamentalmente porque el anterior gobierno fue fatal, fue funesto, fue el caos para Medellín. No le pararon bolas, no nos ponían atención, no buscaban una solución, pero ya con esos otros programas, sobre todo con María Emma al frente, creamos ese programa Parce. Y el ejemplo que les quería comentar ocurrió en las comunas del noroccidente. Estaba en la inauguración de una obra en un colegio y me llamó una profesora de ese colegio y me dijo, hay unos muchachos que quieren hablar con usted, están en el aula número tal. Fui a hablar con esos muchachos y era un grupito de una banda. Entonces me dijeron, alcalde, nosotros queremos salir de esto. Esto era la delincuencia, era el atraco, eran las armas. Pero necesitamos ingresos. Nosotros somos casados, tenemos hijos y necesitamos ingresos. Les dije, muy bien, yo le digo a Gerardo Emilio Duque, que es el gerente del Instituto Mi Río, que tiene el programa Parce,
para que venga, hable con ustedes y les dé un empleo. Eso sí, salario mínimo y un trabajo manual sacando basuras de las quebradas, limpiando las quebradas, para evitar las inundaciones que se estaban presentando, y con eso arreglamos el problema de las inundaciones. Y me dijeron, aceptamos esas condiciones, salario mínimo y trabajo con las manos. A la salida me están esperando en el carro, me rodearon y me dijeron, alcalde, ¿cuándo será eso? Les dije, yo hablo con Gerardo Emilio, en unos 15 o 20 días ya tienen los contratos firmados y pueden empezar a trabajar. Óigase bien, 15 o 20 días les dije. Y me dijeron, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Casi que les diga, sigan delinquiendo, porque tenían toda la razón, no tenían oportunidad de llevarle comida a los hijos y había que buscar una solución pronta y rápida. Eso me convenció más. Sin embargo, después tuve una reunión, o tuvimos con Gerardo Emilio Duque, el director de Mi Río, con empresarios. Y no faltó quien comentara el programa de Mi Río, que habíamos invertido 10.000 millones de pesos en ese programa, y dijo, ¿y de qué ha servido eso? Y les dije, esos 10.000 millones de pesos. Le dije a Gerardo, déjeme contestar a mí. Y les dije, ese programa de Mi Río y esos 10.000 millones de pesos no se quedaron debajo de las almohadas de esos muchachos. Ellos con esa plata compraron zapatos a ustedes, compraron vestidos a ustedes, compraron comida a ustedes, a los empresarios, de tal manera que movieron la economía que ustedes están presidiendo. Ellos no quedaron muy a gusto con la respuesta, pero se la tuvieron que tragar, porque lo que falta, y María Emma fue esencial en eso, lo que falta es dar oportunidades. Si un muchacho de esos no tiene oportunidad de conseguir recursos para llevarle comida a los hijos, cuídese de ese muchacho. Y ahora el doctor Muñoz mencionó al alcalde de Nueva York, que pidió que bombardearan a Medellín. Y en Nueva York, en aquella época, hubo una reunión de alcaldes de todo el mundo. Y por Colombia fuimos Andrés Pastrana, alcalde de Bogotá, y yo, el alcalde de la ciudad más peligrosa del mundo, opinión pública. Yo me llevé el plano de Medellín y un libro de turismo, información turística de Medellín. Me los llevé en la inauguración del evento. Andrés Pastrana quedó al lado de Ed Koch, alcalde de Nueva York, que había dicho semejante cosa, y yo le pasé el mapa de Medellín, el plano y el libro turístico, y le dije, Andrés, dígale al alcalde que el alcalde de Medellín le manda la guía turística y el plano de Medellín para que conozca cuál es la ciudad que quiere bombardear. Andrés le dio la razón. El alcalde Koch me miró, me saludó, se sonrió, y después, saliendo de la reunión, entrevistaron los periodistas al alcalde de la ciudad más peligrosa del mundo, al alcalde de Medellín. Estaba yo con los periodistas, pasó Koch y les dijo, trátenlo bien, que es una buena persona. Me lo gané con ese chiste del libro, de la guía turística de la ciudad que iba a bombardear. De modo que rápidamente, porque ya el tiempo se nos acabó, rápidamente yo sigo pensando que lo de la comuna nororiental ha sido un ejemplo, y dándoles las oportunidades de servicios públicos, del metrocable, de empleo. Hicimos a un lado los beneficios de Pablo Escobar,
que les había dado canchas deportivas, iluminación en esas canchas, y se olvidaron de Pablo Escobar y ya se vincularon a una ciudad que los acogía, que le llevó los servicios, que le llevó el transporte público, ejemplo para el mundo. De modo que lo que necesitamos para esos barrios son oportunidades. Si a un muchacho no se le dan oportunidades y está aguantando hambre, delinque. María Emma hizo una gran labor con la educación, con las oportunidades. Luis Pérez hizo una gran labor y ha mejorado mucho la situación de esos barrios y la situación de Medellín en general, no solo de las comunas del nororiente. Y ha sido una comuna que en aquella época era señalada como lo peor, pero lo peor se soluciona con esas oportunidades, dándoles educación, dándoles empleo, dándoles posibilidades de tener recursos. Yo creo que con esto, doctor Muñoz, puedo terminar y muchas gracias y saludes a Luis, a María Emma, a Patricia y a usted, por supuesto, doctor Muñoz. Muchas gracias. Doctor Juan Gómez, mil gracias por sus valiosos aportes. Queremos hacerle algunas preguntas a los dos expositores y invitamos a nuestros participantes en el chat también para que se animen a formular algunas preguntas. Inicialmente yo quisiera preguntarles a ustedes un poco sobre Colombia. Entró en un proceso de acuerdo con las extintas FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y hoy, pues, lamentablemente, lo que Joaquín Villalobos, el excomandante del Frente Sandinista Frente Baraúndo Mártir, para la Liberación Nacional, decía de que ellos habían hecho un acuerdo, pero habían perdido los conflictos. Nosotros hoy nos encontramos lamentablemente también en una situación muy similar y pareciera que uno de los detonantes que ha generado y que ha sido una de las causas fundamentales del conflicto colombiano, pues persiste. Es el tema de las drogas y los cultivos ilícitos. En términos de lo que se ha denominado la paz urbana, ¿ustedes cómo ven que se debería implementar en una ciudad como Medellín el tema del posacuerdo, el tema de lo acordado en La Habana para beneficio de la ciudad y del país? ¿Quién habla? Cualquiera de los dos que empiece. Bueno, Porque ya yo me he adelantado muchas veces. O sea que bueno, gracias, Luis. Déjeme alguna cosa, eso sí, para contestar. Bueno, listo. Yo tengo un problema, doctor Muñoz, y es que estuve en las conversaciones de paz del Caguán, cuando Andrés Pastrana trató de hacer la paz con la guerrilla de las FARC. Y me di cuenta que con ellos no había posibilidad de arreglo si no se les cedía en todo. En una mesa, un día Tiro Fijo nos dijo, vea, le mandé una propuesta al gobierno y me contestan con una contrapropuesta. Yo no acepto contrapropuestas. Y volvió a repetir, les hice tal otra propuesta y me dicen que me van a mandar una contrapropuesta. Yo no acepto contrapropuestas del gobierno. Y después yo hasta le hice una charla y no le gustó, me miró feo. Dijo, y ahora el gobierno me manda una propuesta. Yo no acepto propuestas del gobierno. Es decir, no, ni aceptaba propuestas del gobierno, ni aceptaba contrapropuestas del gobierno a las aspiraciones de él. El chiste que le dije fue cuando dijo,
Ahora le mando una propuesta, me manda una propuesta y le dije yo, comandante, hágale una contrapropuesta. Los asistentes se rieron, pero él me miró bastante feo, tanto que después a la entrada a la oficina, nosotros teníamos oficina del gobierno y ellos tienen oficina de la guerrilla. Al entrar a la oficina estaba Joaquín Gómez con Iván Ríos y Joaquín me dijo, con que mamándole gallo al viejito. Y le dije, no joda, que a ese señor sí le tengo miedo. Pero eso quería decir y quiso decir, y así se hizo, que ellos no aceptaban propuestas del gobierno, que no aceptaban que sus propuestas fueran modificadas, y por eso ni estuve de acuerdo con las conversaciones de La Habana, ni estoy de acuerdo con los resultados de esas conversaciones, porque yo conocí lo que ellos pensaban, conozco lo que aceptó el gobierno, que fueron sus propuestas. De modo que yo en eso, fuera de este comentario, me declaro impedido porque yo no creo en esas cosas. Doctor Luis Pérez. Buena anécdota, Juan, muy buena anécdota. Yo sobre la pregunta tuya, Arley, tengo que dividirla en dos. Primero, con el respeto que tengo con las fuerzas de seguridad del Estado, con la policía y con los militares, el país se ha preparado mucho para buscar la paz en el campo, en la zona rural, pero se ha preparado muy poco para buscar la paz en las zonas urbanas. El problema de las zonas urbanas no es las FARC. El problema de las zonas urbanas no es el ELN. El problema de las zonas urbanas es unas bandas criminales que viven del narcotráfico, que viven de la extorsión a la gente, que viven del secuestro en muchas ocasiones. Yo creo que el doctor Juan Gómez sí que es un testigo que en su alcaldía y en la mía habían secuestros permanentemente. Y las fuerzas de seguridad del Estado no están capacitadas para resolver los problemas de las ciudades. Y la paz del país empieza por la paz de las ciudades. Así como se han preparado tanto para combatir contra guerrillas en el campo, asimismo se debería preparar la policía y el ejército para ayudar a un estilo diferente para darle la paz a la ciudad. Y eso creo que es la gran falencia que tiene Colombia. O sea, si hoy el 70% de los colombianos vivimos en las ciudades y no hay manera, o sea, aquí se vende la droga por encima de todo el mundo, aquí extorsionan a todo el mundo, aquí hay bandas criminales que viven bien. El mismo Pablo Escobar pues era el que mejor, más fiestas hacía, el que salía con las mujeres más bonitas, el que tenía los carros más bonitos y nadie lo detenía. O sea, él vivió bien y los criminales ahora es igual. O sea, yo no creo que hay en Colombia, no hay una estrategia de paz. Y es una cosa muy distinta a la paz de los guerrilleros. Y sobre las negociaciones de las FARC, yo siempre fui crítico porque me parecía un proceso muy desordenado. Y de hecho hoy estamos pagando las consecuencias. Yo creo que el proceso de paz no ha tenido el impacto que esperábamos y a mí me parece un error dejar viviendo los guerrilleros en las zonas rurales. Lo que hicieron fue como una especie de veredas donde ellos se quedaron viviendo sin servicios públicos, como una invasión, porque ni siquiera el terreno es de ellos, que lo alquiló el gobierno y ya ni paga arriendo. Y fuera de eso son miembros de las FARC que le están siempre haciendo caso, 40, 80, 100, haciéndole caso siempre a un cuerpo. No hubo desmovilización. Para mí, lo que teníamos que hacer con los guerrilleros es conseguirles aquí novias, que fueran los centros comerciales, que trabajaran en las ciudades, que hicieran deporte, que jugaran fútbol, integrarlos a la vida nacional. Pero unos los dejamos viviendo comunalmente en las afueras y otros se rebelaron y hoy siguen matando, siguen asesinando, siguen
siguen haciendo maldades. O sea que no ha sido un proceso perfecto y sobre todo yo quiero insistir, tiene que llegar un gobierno que entienda que la paz de las ciudades es muy distinto a la paz del campo y hay que capacitar al ejército y a la policía para que tengan unas técnicas de inteligencia, más tecnología, para ver cómo logramos que tengamos una paz en las ciudades, porque la paz de la ciudad, la poca paz que hay en las ciudades no es un problema de ninguna manera de las FARC. Lo que uno ve en los últimos días, y eso también yo creo que es muy buena esta reflexión para el doctor Juan, que conoce tanto el país, lo que uno ve en los últimos días es que los delincuentes han crecido 2 o 3 veces en lo que eran antes de la pandemia. Fíjense ustedes que aquí todos los días resulta que mataron 6 en el mismo día, que mataron 7 en el mismo día, que mataron 3 el mismo día. Eso es una muestra de que los delincuentes son muy fuertes ya, porque primero herían a uno y salían corriendo. Ahora ya matan 6 o 7 y no tienen que salir corriendo, porque algo está pasando. O las autoridades han bajado la guardia, o los guerrilleros y los delincuentes y las bandas criminales se volvieron muy fuertes en el país, y por eso estamos hablando de los homicidios colectivos, que yo creo que eso los homicidios que hemos visto en este año, colectivos y masivos, no lo hemos visto nunca, ni en Antioquia ni en Colombia. Gracias, José Arley. Mil gracias. La segunda pregunta tiene que ver un poco con el tema que nos convocó en el día de hoy, es sobre el papel del Estado. Como dije, todos los ensayistas que participaron, 24 ensayistas, que fueron definidos, 12 por el gobierno nacional de entonces, presidente Santos, y su gobierno, y 12 por sectores de la guerrilla. En las FARC definieron 24 ensayistas para hacer una reflexión en torno al conflicto armado colombiano. Entre ellos, pues, en su mayoría llegaron a un caso de que la debilidad del Estado era un factor determinante, dado de que el Estado constitucionalmente tiene el deber de garantizar en primera instancia la seguridad, en segunda instancia proporcionar la justicia social y en tercer lugar defender la vida y honra de todos los ciudadanos, es decir, el derecho a la vida y el desarrollo integral de la persona. Entonces, uno dice, si eso es un factor que ha sido determinante para la presencia del conflicto, ustedes, y hoy cada vez uno encuentra de que los países, no solamente Colombia, sino los países latinoamericanos, cada día son más débiles. Los partidos políticos cada día tienen menos aceptación por parte de la ciudadanía, y eso ha conllevado a múltiples manifestaciones de la sociedad civil, que no solamente en Colombia, repito, sino a nivel mundial, en Francia, que es la cuna de la democracia, en España, inclusive en Nueva York, hay grandes manifestaciones públicas donde no se encuentran identificados con este Estado ni representados por los partidos políticos. ¿Qué reflexión hacen ustedes frente a eso que está sucediendo y que se agudiza todos los días porque la pandemia ha generado un empobrecimiento de la clase media y sobre todo en los sectores populares menos favorecidos? En eso están totalmente de acuerdo los mejores economistas del mundo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Dicen de que los efectos de la pandemia van a ser nefastos para nuestras economías. ¿Qué reflexión hacen frente a estos aspectos ustedes que han sido gobernantes de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia? A ver, yo le pido a Luis que conteste primero,
porque tengo que ir un momentico. Yo soy operado, tengo 86 años, y entonces mientras yo hago mis vueltas, hable Luis. Muy buena pregunta, José Arley. Es bueno decirle, Arley, que en mi opinión el tiempo está marcando una diferencia sobre el crecimiento de la inconformidad. En los últimos 2 años, yo diría que en este gobierno del presidente Iván Duque, lo que llamamos los inconformes, los que están pensando diferente, lo que otros pueden llamar la extrema izquierda, ha crecido mucho más que lo que creció en otros gobiernos. En estos 2 años creo que ha crecido más, digamos, el dinamismo de la extrema izquierda que lo que creció en los 8 años del gobierno del presidente Santos. Y eso es un mensaje. Es lo mismo que tú estás diciendo, una inconformidad con la democracia. La valija de la democracia está vacía. Es que las maletas de la democracia deberían tener empleo, deberían tener buena educación, buenos ingresos para la gente, respeto a los derechos humanos, debería tener respeto al medio ambiente. Y uno va a mirar la valija de la democracia y la ve muy vacía. No está trayendo lo que la gente espera. Y eso puede llevar a generar una inconformidad muy grande que va a desestabilizar, digamos así, los gobiernos. Y adicionalmente a que la valija de la democracia está muy vacía, también hay que pensar que el sistema político está desnudando unos liderazgos que se están viendo de maquillaje. Anteriormente uno creía que el mercado lo hacía todo y hay, digamos, gobernantes y hay expertos internacionales que siempre dicen que el mercado es omnipotente, que equilibra todo. Y ahora hemos visto que hasta los ricos le están pidiendo al Estado apoyos y aportes. Hasta los ricos piden aportes del Estado que contrasta con la riqueza de ellos que nunca compartieron antes. O sea que estamos viviendo una etapa supremamente compleja que no sabemos qué va a pasar en los momentos más cercanos. Yo diría que si no hay un cambio en el sistema democrático y si no llenamos la valija de la democracia de más productos para la gente, estos sistemas van a colapsar. Yo creo que la democracia se ha ampliado mucho en cobertura, pero ha perdido mucha calidad. Y eso es lo que ha llevado como a un quiebre entre ciudadanía, entre Estado y entre las instituciones del gobierno. O sea que yo, digamos, como colombiano, estoy muy preocupado con lo vacía que está la valija de la democracia para todo el pueblo colombiano. Mil gracias, Luis. Doctor Juan Gómez. Bueno, la última parte que le oí a Luis, estoy de acuerdo con él. Los partidos políticos colombianos se han desdibujado. Responsabilidad de los políticos. El político llega a un cargo público, muchos, para enriquecerse. Y eso ha desacreditado la política colombiana. Era un país de 2 partidos políticos. Ahora no sé cuántos hay. Llegó un momento que había 73 partidos políticos en Colombia. Responsabilidad de la política colombiana. Ahí la gente dice, yo no voto por políticos corruptos, pero dejan que la gente vote por políticos corruptos y tenemos unos ejemplos muy aburridores manejando las cosas del Estado.
en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Un país así no puede tener futuro. Para que haya futuro tenemos que fortalecer los partidos, pero unos verdaderos partidos que se respeten y se hagan respetar, y quitar eso de que yo no voto por corruptos, porque la gente que vota sí está votando por los corruptos y vemos las consecuencias. Temo que en los Estados Unidos, con lo que estamos viendo hoy, la mayor democracia y mejor democracia del mundo, democracia bipartidista, esté haciendo agua, que esté en peligro, porque que en los Estados Unidos se demanden unas elecciones o se amenace con demandarlas, no sé en qué irá eso, es muy grave. Vemos también que la gente no está creyendo en los partidos políticos en países como Francia, en Europa, en Italia mucho menos, de modo que es compromiso, diría yo, de los partidos políticos reorganizarse y mostrar que de verdad están trabajando por el pueblo y no que están trabajando para ellos mismos. Muy bien, mil gracias por estos valiosos aportes. Ya como un poco para ir terminando este foro, este conversatorio con ustedes, quisiera preguntarles qué lecciones aprendidas, qué políticas y qué programas y proyectos que ustedes implementaron en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia y en la zona nororiental, muy específicamente, donde se evidenciaban los grandes conflictos que tienen los contextos urbanos. ¿Cuáles de esos programas y políticas ustedes implementarían a nivel nacional en caso tal de ustedes aspirar y acceder a un cargo de tipo nacional? Juan, ¿usted o yo? Usted que tiene más futuro que yo, porque si aspira a un cargo nacional, yo ya no. Pues yo creo que Antioquia ha tenido unos gobernantes todos de dimensión nacional. Antioquia es un gran ejemplo, no solamente de progreso, sino también de decencia. Ustedes ven que los grandes hechos de corrupción de Colombia no han sido significativos en la región antioqueña. Y los antioqueños, precisamente por los gobernantes que tenemos, hemos ganado un prestigio en todo el país y casi que muchos departamentos, hasta el Valle, le he escuchado decir, bueno, ¿y por qué no somos como los antioqueños? O sea que nosotros sí tenemos muchas obras de exportación. Yo voy a decir algunas que competen a mi trabajo, Juan tiene otras. Yo, por ejemplo, yo haría 32 universidades digitales, una en cada departamento. Y yo, así como esta Universidad Digital de Antioquia hoy, que lleva un año, la Universidad Digital de Antioquia lleva un año y han pasado 25.000 estudiantes por la Universidad Digital. Yo creo que es hora de que Colombia declare la educación superior gratuita para los que no tengan dinero. Y uno haciendo 32 universidades públicas digitales, una en cada departamento, podría resolver este problema muy fácil. Hoy le escuché al rector de la Universidad de los Andes decir que la universidad presencial hoy ya empieza a desaparecer, la misma Universidad de los Andes, y que las universidades van a ser más unas plataformas digitales que universidades. ¿Cómo le parece que el rector de la universidad más importante presencial de Colombia ya esté diciendo la importancia de la educación? Y otro proyecto, para yo no hacerme muy largo, es que cuando yo fui gobernador, Antioquia tenía 90 kilómetros de carreteras campesinas pavimentadas, las que llaman las vías terciarias. Yo prometí pavimentar 1.000 kilómetros. Se reían de mí, me decían que los amigos decían que era visionario y los enemigos que era mentiroso. O sea, ahí se repartían las críticas ellos.
pero yo logré pavimentar 1.204 kilómetros de vías campesinas terciarias o vías campesinas o terciarias. Yo creo que el país hoy debería anunciar, vamos a pavimentar siquiera 15.000 kilómetros de vías campesinas. Eso creo que sería una gran revolución. La gente del campo vive muy mal. Eso le valoriza la tierra a los campesinos, les entra sus productos al mercado, sus tierras al mercado. O sea que yo inicialmente sugeriría esas dos, que Colombia declare la educación superior gratuita y que para empezar los jóvenes, ningún joven sea expulsado de la universidad, no que todos tengan cupos y que cada departamento de Colombia tenga una universidad pública digital para empezar a que los privados también entren a ese mercado. Y yo creo que el campo colombiano todo está muy mal y qué bueno sería que algún gobierno anunciara siquiera 15.000 kilómetros de vías campesinas. Si nosotros pudimos hicimos 1.200, o sea, nosotros somos menos del 10% de Colombia, podíamos hacer 15.000 kilómetros facilito como lo hicimos en Antioquia. Muchas gracias, Rey. Me parece muy interesante lo que dice Luis y estoy de acuerdo. La educación es fundamental para sacar un país adelante. Un país de ignorantes no va a llegar a ninguna parte. Y lo de las vías también me parece muy importante. Cuando a mí me hablan de la sustitución de los cultivos ilícitos, a mí me parece una quimera, me parece imposible. Sembrar cacao donde están sembrando coca es imposible, es que no tienen por dónde sacar el cacao. Eso está en las zonas más abandonadas de Colombia. Para eso hay que hacer vías, estoy de acuerdo. Tengo un ejemplo en el Putumayo. Estaba yo en una reunión en el Putumayo y se me arrimó un campesino. Yo estaba en el Ministerio de Transportes y me dice, ministro, yo produzco coca, cultivo coca. Le dije, ¿cómo así, hombre? Y lo dice así de fácil. Y me dijo, es que yo cultivaba yuca, maíz, y cuando llegaba la cosecha, conseguía los costales, sacaba los bultos a la carretera, a esperar que pasara un camión, llevaba mi producto al pueblo y allá me pagaban lo que ellos quisieran, los comerciantes, o tenía que botar el producto. El hecho de no tener carretera a la finca, de tenerlo que sacar en mulas, esperar un camión, le dificultaba la producción de cualquier producto lícito. Llegaron unos tipos, le ofrecieron unas semillas, cultive esto, siembre esto, y nosotros pasamos y le pagamos en su finca. Y así lo hizo y estaba recibiendo la plata porque faltaba vías, porque le pagaban directamente, ya que no podía llevar esos productos, se aprovechan de los campesinos, siembra coca por falta de carretera. Estoy plenamente de acuerdo que se necesita educación y ahora que hay educación a distancia, educación, y lo estamos viendo durante la pandemia, todos los nietos míos están trabajando a punto de computadores. Esa educación me parece importantísima para que todo el pueblo colombiano tenga esa oportunidad. Colombia es un país donde faltan oportunidades de educación, oportunidades de trabajo, y es por falta de elementos, falta de vías. Estoy de acuerdo con Luis. Juan, te felicito por esa reflexión tan buena y comparando los sembrados tradicionales con la coca, porque un campesino cómo se echa un racimo de bananos como pesos para que le paguen 4.000 pesos. Esa es la o sea, eso tiene que pensarse diferente. Muy buena reflexión, te felicito. Hay que dar oportunidades. Sí. Bueno, mire, hay una en esa dirección, un poco viéndola con el anterior sobre el tema de los acuerdos, el profesor Efraín de la universidad
formula la siguiente pregunta sobre si ustedes conocen alguna experiencia en el mundo donde los acuerdos de paz hayan sido totalmente exitosos. Pues yo no sé si el de Guatemala ha sido exitoso, pero creo que era un conflicto no tan grande, tan arraigado como el colombiano. Es que el problema en Colombia es que llevamos toda una vida en conflicto. Y no sé si en otro país, Salvador o en cuál, lograrían la paz completa y eliminar el conflicto completamente. No sé si Luis lo recuerda. A ver, yo creo que es muy buena pregunta. Yo nunca me la había hecho. Porque toda la gente tiene mucha fe en los procesos de paz. Pero esta es una pregunta muy buena que la voy a reflexionar un poco más al futuro. Yo sí quiero dejar un análisis. Y es que la paz en Colombia se está haciendo en medio de la ideología y de la droga. O sea, las FARC viven de las dos cosas. Ellos hablaban de ser una fuerza revolucionaria social, pero realmente se financiaban, como lo han reconocido, con la coca y con la droga en general. Ese es un problema delicado para que el país tenga paz completa. Hace poco estuve viendo un análisis sobre la marihuana en Estados Unidos. Ustedes saben cómo es Estados Unidos de rígido, de respetuoso de las normas, de respetuoso de la vida. Y me impactó mucho decir que las zonas más inseguras y las zonas más violentas de Estados Unidos hoy es los lugares donde se ha legalizado la marihuana. O sea, empezaron a matar gente, a hacer guerra entre carteles, a herir, a extorsionar. Y entonces, eso, lo que fue la legalización del cannabis en Estados Unidos, que la gente empezó a sembrar, porque antes importaban de aquí de Sudamérica y de México, hoy se han convertido en unos terrenos de la más alta violencia en Estados Unidos, no como en Colombia, pero es la violencia más alta que se está registrando en Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que ese tema de la droga hay que irle buscando una salida y que eso perturba mucho el proceso de paz. O sea, y en Colombia el proceso de paz no es un proceso ideológico, sino que es un proceso que reconozcamos que sea ideológico, pero la otra mitad es un problema también de droga. Y eso hace que sea más difícil lograr un buen acuerdo de paz y que esto realmente se pacifique. Porque los miembros de las FARC que se salieron del proceso de paz, hoy son los primeros cultivadores de coca, hoy son los primeros transportadores de coca, hoy son los que están haciendo en los municipios mercadeo, menudeo de la droga, de la coca. Eso quiere decir que eso es lo que sabían hacer. O sea, que ellos más de un tema ideológico tenían también un problema de drogas y eso puede limitar mucho llegar a un acuerdo, porque cuando está la droga por medio eso es una maldición. Yo soy de los que digo que si aquí no ponemos rápida atención, vamos a tener que escoger entre droga o patria, coca o patria, porque realmente los problemas son supremamente graves en las ciudades y en el campo, en las dos lugares. Doctor Juan Gómez, ¿quiere hacer algún comentario adicional? Hombre, no, muchas gracias por esta nueva oportunidad. A mí me parece muy interesante lo que están haciendo, llamar gente como María Emma, como Luis Pérez, a hacer sus comentarios, contar sus experiencias, porque yo creo que la historia sirve para que los muchachos se enteren de la verdad de los hechos y no se dejen llenar la cabeza de droga o se contaminen de esa forma.
Muchas gracias nuevamente, Arley, por esta oportunidad. Y a Patricia, que la abandonamos. Doctor Luis Pérez. No, Arley, darle gracias a usted, a Patricia, al doctor Juan, que siempre es un honor trabajar con ella. Bueno, apareció ya Sí. Diana Patricia. Es bueno que estés con nosotros. Reconocer pues el trabajo de también que hace la autónoma, porque yo creo que la autónoma es un símbolo de democracia, de pluralidad, de aceptar la diferencia, de tener siempre el diálogo abierto, así las contradicciones sean muy grandes. Y Arley, que ha sido un luchador de la paz. Yo a Arley sí tengo que reconocerle que puede que no tenga mucho voto, pero sí es un gran luchador de la paz, un gran demócrata, carta cabal, un buen ideólogo. O sea que la riqueza no está en los votos, Arley, está también en la ilustración, en la defensa de la democracia. Y eso creo que usted sí ha sido un líder desde mucho tiempo y creo que usted fue de los primeros que usted perteneció al kinder de María Emma, que en esa época cuando ella llegó como consejera presidencial. Entonces, a dar las gracias tanto a Ana Patricia como a Arley por esta invitación y al doctor Juan, que tengo un afecto, admiración y amistad siempre con él y respeto, Juan. Muchas gracias, Luis. Y a María Emma, muy agradecido también por todo lo que hizo por nosotros. Sí. Ya, doctora Diana Patricia. Bueno, pues ya para cerrar les cuento que es que se me cayó temporalmente el internet, pero yo no me podía perder este evento, entonces estuve escuchándolos a través del canal de YouTube mientras lograba reconectarme por Teams, pero no me perdí un solo instante de este foro del día de hoy. Agradecerles nuevamente su presencia acá, al doctor Luis Pérez, al doctor Juan Gómez, a la doctora María Emma. Qué placer escucharlos. Qué rico ver estas lecturas de ciudad por parte de quienes fueron también gestores, ¿cierto?, de muchos de estos procesos que han surtido la transformación en la comuna nororiental, porque han tenido efectos en el resto del contexto de ciudad. Entonces, pues agradecerles por esto, invitarlos a que sigan siendo parte de los conversatorios que vamos a estar teniendo cada jueves de 4 a 6 de la tarde con la Corporación Gestión Internacional y el doctor José Arley Muñoz, invitados de la vida política y académica nacional, analizando precisamente el rol de diversas instituciones en el desarrollo de la comuna nororiental. No solamente vamos a tener entonces el papel del Estado, sino de la iglesia, de las organizaciones sociales y demás, como para comprender de una manera más abierta y desde diferentes perspectivas cómo ha sido y cómo han influido diferentes organizaciones sociales. Así es que los esperamos el próximo jueves, y a nuestros ponentes de hoy, pues ya saben que un aula es su casa y que, como bien lo resaltaba el doctor Luis Pérez, pues la diversidad que nos ha caracterizado desde nuestra fundación hace que para un aula todos los discursos sean válidos, que todas las formas de ver, leer y habitar el mundo sean igualmente válidas, y esa es nuestra principal defensa. Así es que qué rico también que en estos espacios la contradicción y esas diversas formas de ver el mundo queden expuestas, porque es también la formación para la democracia. Un abrazo fraterno a todos y todas los que nos acompañaron hoy, y muchísimas gracias por ser parte de estos espacios de formación y de transformación de ciudad. Muchas gracias a ti y a Arley. Doctor Luis Pérez, doctor Juan Gómez Martínez, doctora Diana Patricia, de parte de la Corporación Gestión Internacional, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Yo creo que estos son supremamente aportes valiosísimos para ir haciendo memoria de lo que ha sido la historia de la zona nororiental de la ciudad de Medellín y de país. Se fue la voz. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, de parte nuestra, mil gracias por haber participado. Lo mismo a la doctora María Emma Mejía, por sus valiosos aportes y por su compromiso con la ciudad y con el departamento. El próximo conversatorio, el próximo jueves, mediante a la misma hora, en el mismo canal, pues vamos a tener la presencia del
educadores tan importantes como el doctor Eduardo Pizarro, León Gómez, como el ministro Juan Carlos Son, nos acompañará. De igual manera vamos a presentar al artista Carlos Montoya, que es una de las grandes personas que ha trabajado el tema de la vivienda urbana y popular en la ciudad de Medellín, y también a Luis Guillermo Patiño. Entonces, mil gracias a todos y a todas por haber participado en este evento y los invitamos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.